Escuché a mi madre entrar por la puerta, pero mi madre todavía estaba en el aeropuerto. Mis padres se fueron al aeropuerto a las 10 de la noche. El vuelo de regreso de mi hermana se había retrasado y yo preferí quedarme solo en casa. Gran error. Eran las 12:13 de la madrugada cuando escuché las llaves en la puerta principal. Me quedé quieto en el sofá, pero 2 horas después escuché a mi mamá. Cariño, ya llegamos. Sentí alivio inmediato, hasta que miré mi teléfono. Mensaje de mi mamá. Ya estamos llegando. Sentí mi corazón detenerse. Entonces escuché algo más. La voz de mi papá. ¿Está dormido? Todo me parecía muy extraño, porque las voces sonaban correctas, pero vacías, como si alguien estuviera leyendo un guión, intentando sonar humano. Los pasos comenzaron a subir las escaleras, lentos, sin prisa. Crack, crack, crack. La madera sonaba bajo cada paso. Yo retrocedí hasta mi cuarto y cerré la puerta con seguro. Intenté llamarlos. Nada. Otra vez. Nada. Los pasos seguían acercándose, hasta detenerse justo afuera de mi habitación. Silencio. Después mi mamá habló del otro lado. «Abre, por favor». No respondí. Entonces escuché algo que todavía me despierta por las noches. Un susurro, muy bajito, como si no supiera que yo podía oírlo. «Lo tenemos». Y después la voz de mi papá respondió. «Déjame intentar abrir». Sentí el cuerpo helado, porque ya no sonaban como mis padres. Sonaban mal, como voces aprendiendo a hablar. Avisé a mi mamá por WhatsApp. Ella me terminó respondiendo. Dijo que me mantuviera tranquilo, que ya llegaban. Miré lentamente hacia la puerta y afuera escuché a mi mamá decir: «Creo que ya sabe que no somos nosotros». Después de eso, hubo silencio absoluto. Ni pasos, ni respiración, nada. Me quedé mirando la puerta sin atreverme a moverme. Entonces, escuché algo en el pasillo. No eran pasos, era como si alguien estuviera arrastrándose lentamente por el suelo, rasgando la madera con las uñas, cada vez más cerca, hasta detenerse justo debajo de mi puerta. Y entonces vi la sombra. No parecía humana, era demasiado alta, demasiado delgada, y la cabeza se movía raro, como si no supiera cómo mantenerse recta. Mi celular vibró otra vez. Mi mamá. Estamos afuera. En ese instante escuché la puerta principal abrirse de verdad. Las voces falsas desaparecieron. Todo quedó en silencio. Después escuché a mi papá gritar mi nombre desde abajo. Corrí hacia las escaleras llorando, pero antes de bajar, miré una última vez hacia el pasillo. Y todavía recuerdo lo que vi. Esa cosa estaba al final del corredor, observándome, sonriendo con la cara de mi mamá. Mientras yo miraba a una persona en la calle, otra ya estaba entrando en mi casa. Mis padres se fueron el fin de semana. Dijeron que iban a salir de la ciudad y volverían el domingo por la noche. Yo me quedé solo en casa. Al principio no le di importancia, pero esa noche la casa se sentía demasiado silenciosa, como si algo estuviera esperando. Eran casi las 2 de la madrugada cuando miré por la ventana del salón. Estaba nevando. El barrio estaba completamente vacío, solo farolas encendidas y calles blancas. Y entonces lo vi. Debajo de la farola frente a mi casa, había alguien de pie, inmóvil. No caminaba, no miraba alrededor, solo estaba ahí mirando hacia mi casa. Me quedé quieto pensando que quizá era alguien esperando un taxi o refugiándose del frío. Pero pasaron minutos y no se movía. Volví a mirar varias veces. Seguía exactamente igual. Sentí un mal presentimiento. Saqué el móvil y acerqué la cámara. No podía verle bien la cara, solo una silueta oscura bajo la luz amarilla, pero estaba claro que miraba directamente a mi ventana. Cerré las cortinas de golpe, y en ese instante mi móvil vibró. Notificación del timbre inteligente.
Movimiento detectado. Patio trasero. Me quedé helado. Miré otra vez por una rendija. La figura seguía en la farola, pero ya no miraba la casa. Miraba hacia otro lado, como si estuviera esperando algo. Entonces, escuché un golpe detrás de la casa, luego otro, más fuerte. Apagué todas las luces, me alejé de las ventanas y entonces empezaron los pasos, rodeando la casa lentamente, como si alguien estuviera midiendo cada pared, hasta que se detuvieron en la puerta trasera. Silencio, y luego el sonido de la manija girando, muy despacio. No grité, no llamé a nadie, porque en ese momento entendí algo importante. Esto no era un robo. No estaban entrando por la fuerza. Estaban usando la casa como si ya la conocieran. Entonces el móvil vibró otra vez. Movimiento detectado. Interior de la vivienda. Sentí que el estómago se me caía. Miré hacia el pasillo y escuché pasos dentro de la casa, subiendo las escaleras. Y ahí es cuando entendí lo que estaba pasando. La figura de la farola no era el intruso. Era una distracción. Mientras yo la miraba, alguien más había entrado por la parte de atrás y había estado dentro todo el tiempo. Los pasos se detuvieron frente a mi habitación. No era algo sobrenatural. Era una persona. Alguien que había estado observando la casa durante días, estudiando horarios, revisando cuándo estaba solo. Y la figura de la farola era solo otra persona. Su trabajo era mantenerme mirando hacia afuera, mientras el otro entraba. Cuando la policía llegó, alertada por el sistema de seguridad que logré activar, logré escuchar cómo la persona que había entrado salía rápido por la puerta trasera. Encontraron la puerta trasera forzada sin violencia. No había nada sobrenatural, solo dos intrusos organizados, uno afuera, uno dentro, y un sistema de vigilancia casero que habían usado para estudiar la casa durante varios días. Nunca supimos quiénes eran, solo que no era la primera casa que hacían así. El problema no era que los relojes se pararan a las 3:17. El problema era lo que escuchaba exactamente en ese momento. Me di cuenta de que todos los relojes de mi casa se paraban a la misma hora, siempre, a las 3:17 de la madrugada. Al principio pensé que era casualidad, baterías, fallos eléctricos, algo normal, pero ocurrió demasiadas veces. Reloj del salón, reloj de la cocina, el del microondas, incluso el del móvil cuando lo dejaba cargando. Todos se detenían exactamente en el mismo segundo, 3:17. Una noche decidí quedarme despierto para comprobarlo. Apagué las luces y esperé en el salón. La casa estaba en silencio absoluto, como si el tiempo mismo estuviera esperando. Miraba el reloj del microondas, 3:16, 3:16, y entonces pasó, 3:17. Todo se detuvo, no solo el reloj, el sonido de la nevera, el zumbido eléctrico, incluso el viento fuera, silencio total. Y en ese silencio, escuché algo, un paso, dentro de la casa. No venía de la calle, venía del pasillo. Me quedé completamente quieto. Otro paso, más cerca, y entonces entendí algo que no me había dado cuenta antes. Cada vez que el tiempo se detenía, algo se movía dentro de la casa, algo que normalmente no podía moverse, porque el tiempo no lo permitía. Los pasos se detuvieron justo frente al salón. Silencio. Entonces el reloj volvió a avanzar. 3:18. Y todo volvió a la normalidad. La nevera, el viento, el sonido del mundo. Pero había algo distinto. La puerta del pasillo estaba abierta y no recordaba haberla visto cerrarse nunca. Esa noche intenté dormir, pero cada vez que miraba la hora, esperaba el momento. 3:17. Y siempre llegaba, siempre. Hasta que una noche decidí no quedarme en el salón. Me encerré en mi habitación, apagué todo y esperé.
3:16, 3:17. Silencio. Pero esta vez no escuché pasos. Escuché algo peor. Una respiración. Dentro de la habitación. Muy cerca de la cama. Y entonces el reloj volvió a arrancar. 3:18. Pero la respiración no se fue. La respiración no paró durante 1 hora exacta. Pero yo no pude dormir en toda la noche. Al día siguiente me fui de esa casa y la vendí. Pero algunas noches tengo pesadillas y me despierto justo a las 3:17 de la madrugada. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustan las historias de terror, házmelo saber suscribiéndote, dejando un like o un comentario. Nos vemos en la siguiente historia, si es que llegas.